Buenas a todos, yo soy Garchia y en este vídeo os voy a hablar un poco del proceso de esta ilustración de Sif, el PRT de Dark Souls, que hice como diseño de tatuaje. Lo primero que hago, como os conté en mi primer vídeo del canal, que fue sobre referencias, es hacerme un panel con las imágenes de referencia que he buscado previamente. Este me lo coloco en una segunda pantalla que tengo al lado para poder echarle un vistazo de vez en cuando. Bueno, y una vez tengo eso, empiezo con el proceso de abocetado. Para que os hagáis una idea, el proceso completo de la ilustración fue de unas 6 horas y media, y la mitad de ese tiempo lo dediqué al abocetado prácticamente. Estos bocetos luego los subí a Instagram e hice una encuesta para preguntaros cuál os había gustado más y así terminarlo. Por suerte salió el que yo quería, que era el último, aunque si no hubiese salido, de todas maneras lo habría terminado además del que me hubieseis pedido. Y el resto los puse como diseños disponibles para tatuar. Si alguien lo quería, como sucedió con este que estoy abocetando ahora mismo, se lo terminaba y se lo tatuaba. Obviamente no gratuitamente. Por cierto, esta ilustración y bocetos los hice de principio a fin con las tabletas H580X y H610X de Huion, de las cuales tenéis una review en el canal. Os estaré dejando una tarjetita por aquí. Son unas tabletas muy económicas, pero que van estupendamente para dibujar, así que quedan recomendadísimas. Tenéis los links de compra en la descripción del vídeo. Bueno, y ya hablando más de la ilustración en sí, si habéis jugado a Dark Souls o os habéis visto 1000 gameplays o el lore, como es mi caso, sabréis que es el compañero de Artorias, con el cual luchas en la tumba del mismo que Sif, el perrete, protege, y la espadita de 2 metros que lleva en la boca es la de Artorias. Mi intención era hacerle encima de una tumba con actitud amenazante, además me lo llevé un poco a mi terreno y le hice más rabioso que en el juego. Cuando hago este tipo de diseños que son un poco genéricos y no sé muy bien en qué parte del cuerpo pueden acabar tatuados, los hago un poco como con forma de medallón, que es una forma que encaja bastante bien en muchas partes del cuerpo, y también evito las líneas rectas verticales u horizontales, ya que cortan mucho el ritmo de la ilustración. Aquí el tema de la espada me fue un poco problemático por eso mismo y también porque no quería que fuese muy larga y se saliese del medallón. Porque a menos que coloques muy bien en el cuerpo una línea recta tan larga, es habitual que quede muy rara al deformarse, y como no sé en qué zona va a acabar tatuado, pues preferí jugar un poco con la perspectiva y hacerla más corta visualmente. Quizá, si hubiese sido por encargo y supiese la localización desde el principio, hubiese jugado más con esto para crear una línea de acción más clara. Bueno, y como veis en los bocetos es lo de siempre, primero empiezo con formas muy genéricas y encajando un poco los elementos donde los voy a colocar a grosso modo, y luego ya con un azul más oscuro u otro color sigo definiendo. Me gusta esto de hacerlo en varios colores y tonos porque veo mucho más contrastado en el boceto a simple vista las capas y fases del boceto, al menos mucho más que si lo hago directamente en grises. A mí me parece que me simplifica mucho ver lo que estoy haciendo y sobre todo separar la línea final del boceto de manera más clara, porque al abocetar en grises muchas veces me pasaba que luego quitaba el boceto del todo de la línea y no se parecía en nada a como creía que estaba quedando la línea. No sé si a vosotros esto os habrá pasado. Y bueno, con los dos primeros bocetos que hice estaba contento, pero me parecía que tenían una pose muy similar y que no estaba aprovechando demasiado el espacio para lo que yo quería, que era dibujar claramente la cabeza de Sif y con el mayor detalle posible. Así que el último decidí abordarlo de otra manera, con Sif avanzando con la tumba de Artorias de fondo, colocando así la cabeza de Sif en el primer plano y pudiendo detallar mucho más esta misma. Y es que, como he comentado a veces en el canal, cuando abordo una ilustración para que sea un diseño de tatuaje, lo hago distinto en muchas maneras. La primera es el detalle que me permito, el cual lo reduzco mucho, ya que la piel es un medio que no acepta un detalle brutal, y los tatuajes contrastados son los que mejor resisten el paso de los años. También intento separar mucho los elementos unos respecto a otros para que sean bien distinguibles. Todo esto lo hago más en la parte de delineado y sombreado, pero realmente empieza con el boceto, repartiendo los espacios dentro de la ilustración y dándole más espacio a aquellos elementos que más quiero detallar y son más importantes. Con el delineado intento jugar con patrones para crear la textura del pelo. Realmente, como veis, con insinuarla en los bordes es más que suficiente para que parezca peludo y no una rata calva. Aquí, aunque veáis que estoy repasando la línea en azul oscuro, como luego vi que la primera limpieza del boceto me estaba quedando bien, la pasé a negro directamente y la aproveché como línea final. Es por esto que normalmente hago cada etapa del boceto en una capa, a veces puedo aprovechar la última como line work o como línea para el calco mismamente. En este dibujo, aunque es una composición sencilla, intenté compensar los pesos visuales, y ya que la espada va hacia la derecha, coloqué la cola en la izquierda para que no quedase un lado más cargado que el otro. Y también, aunque sea bastante simétrico, traté de romper un poco la simetría con las espadas del fondo, la pata adelantada y las piedras del camino, alternándolas en altura. Aunque todo esto en realidad no es algo que piense conscientemente en plan, voy a hacer esto para conseguir esto otro. Alguna vez es así, pero rara vez. Normalmente de esto me doy cuenta luego viendo mi dibujo con perspectiva. En el momento me voy guiando con lo que me parece que queda bien, y no penséis que es muy complicado, estas cosas las acabas interiorizando y haciéndolas automáticamente con la práctica. Por cierto, que no lo he comentado, normalmente trato de comenzar los bocetos con un pincel más grueso que el que voy a usar para delinear, porque así me esfuerzo a no entrar mucho en detalle, ya que de esta manera, aunque lo intente, no soy capaz de llegar al detalle que quiero para el dibujo final. Y esto me obliga a trabajar más a grosso modo. También da más juego a la hora de delinear y es más difícil que tengas esa sensación de que no estás consiguiendo dejar la línea exactamente igual, además que te permite refinarla mucho más en el delineado o en segundas pasadas al boceto. En realidad esto es algo que hacía mucho más a menudo antes porque tenía la costumbre, como tiene mucha gente al empezar,
de meterme demasiado en los detalles en el boceto. Con el tiempo he perdido esta costumbre y ya me da igual a bocetar con un pincel fino que con uno grueso, pero ya muchas veces lo mantengo tan solo por costumbre. Bueno, y aquí empiezo con el sombreado. Como os decía antes, intento contrastar todo muy bien a la vez que doy volumen. En este tipo de ilustraciones realmente no elijo ninguna fuente de luz, juego más a contrastar todo y a simular los volúmenes. Así que si os estáis preguntando de dónde viene la luz realmente no tiene importancia, porque no lo pienso tanto de esta manera, sino más como cómo contrastar unas zonas con otras. Obviamente juego con las sombras de oclusión para separar todo, pero por ejemplo las terminaciones las sombreo con el único fin de contrastar, y otras zonas las termino en blanco para dar atmósfera y fundir todo en una especie de niebla. La manera en la que compruebo si todo está bien contrastado es alejando la ilustración bastante para ver cómo funciona de lejos. Si en pequeño sigo viéndola bien, es que está bien contrastada. Desde hace poco esto lo estoy haciendo poniéndome un navegador en grande en vez de alejar la imagen. Me parece que es bastante más rápido que estar acercando y alejando la imagen continuamente. Además, también es un sitio donde podéis mirar durante el proceso sin que esté cambiando de tamaño continuamente. Por cierto, no lo he dicho antes, pero todo el proceso de boceto y dibujo lo he hecho con uno de los pinceles básicos de lápiz de Affinity Photo. Me gusta mucho usar este tipo de pinceles que son un poco aleatorios y tienen algo de textura porque dejan un resultado mucho más natural en la línea, y también ayudan a disimular ciertos errores, para qué mentirnos. Además, cuando los ves un poco de lejos apenas se nota esa textura, pero sí que sigue aportando la naturalidad que os comento. Para la sombra, sin embargo, utilizo un pincel tipo carboncillo que deja esa textura algo granulada también por la misma razón. No usar degradados perfectos o pinceles sin textura da la sensación de mayor detalle, además que simplifica mucho el trabajo de suavizar un degradado. Porque cuando usas el típico pincel suave es muy habitual que queden pequeños saltos en los degradados que se ven un poco raros. Una solución a esto es trabajar con el lazo y el mismo pincel en un tamaño enorme para usarlo casi como una herramienta de degradado más que como un pincel. Pero igualmente queda todo demasiado suave y en este caso busco un resultado más natural y poder trabajar con pinceles más pequeños, y eso me lo aporta este tipo de pinceles tipo carboncillo. Bueno, y fijaos en que aunque esté trabajando con negro bastante oscuro, sí que intento dar valores distintos a cada elemento. Por ejemplo, la tumba, aun teniendo sombras completamente negras, estas se extienden mucho menos y las he puesto en menor cantidad. Así consigo que el valor general cuando lo vemos de lejos tienda más al blanco. También la saco desde un fondo negro, lo que ayuda a conseguir este efecto, mientras que Sif tiene un valor general mucho más oscuro y sale de un fondo blanco. Por último, en el centro de la composición queda la cabeza del lobo mucho más clara que el pecho del lobo que la enmarca. Como decía antes, esto lo hago para contrastar los elementos lo máximo posible y hacer la ilustración todo lo legible que pueda. Y para terminarla, una vez tengo hechas todas las sombras, doy unos retoques generales y como la veía aún un poco falta de textura, me tuneé un poco un pincel para que diese el efecto de una aguja Magnum. Las agujas Magnum son un tipo de agujas que se usan al tatuar para dar sombras o hacer rellenos, y dejan un efecto de barrido muy característico. Así aproveché y le di ya un poco más el look general que tendrá el diseño una vez tatuado. Y bueno, por aquí os dejo el resultado final. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like y tampoco de suscribirte y activar la campanita. Además, en la descripción tenéis el link al resto de mis redes sociales. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.